Bienvenidos a esta tercera clase y como ya sabéis, durante las clases nos planteamos una serie de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues dar lo que son las principales órdenes de dibujo y de modificación y todo lo que ello conlleva, ¿vale? El sentido de esta clase no es ir pormenorizando todas y cada una de las órdenes de dibujo y de modificación, sino simplemente aquellas que yo considero oportuno para que podáis ya empezar a trabajar con cualquier dibujo en AutoCAD. Empezando con la base de herramientas de dibujo, que es esta que tenéis, o que yo inicialmente me puse en la izquierda, la base de herramientas de dibujo con la orden línea, de la cual hemos visto algo pero no lo hemos visto bien, ¿vale? Entonces, comentar de la orden línea. Ya sabéis que voy a intentar a lo largo del curso daros todo lo que son las abreviaturas de las órdenes. El comando sería línea, la abreviatura sería L de línea y el comando o la base de herramienta del icono sería este de aquí. Bien, ¿una línea qué es? Una línea siempre, o por qué viene definida, una línea es una sucesión de puntos. Es por ello por lo que AutoCAD me va a pedir que designe esos puntos. Cuando yo quiero hacer líneas sin conocer dimensiones, directamente lo que vamos a ir haciendo con el botón izquierdo, pinchando con el botón izquierdo, designando esos puntos. Cuando yo conozco determinadas características de esa línea, como sus incrementales, como dijimos en la segunda clase, pincho en cualquier punto y utilizando coordenadas relativas cartesianas, pues pondría el incremental en X, coma, y el incremental en Y separados por una coma, 30 por ejemplo, punto 5. Con el ejemplo, lo que os acabo de poner es que los decimales en AutoCAD siempre se representan por puntos. Y en el caso que conozcamos la dimensión y el ángulo que forma, como especificamos en la segunda clase, pues se pondría siempre arroba, la dimensión, el símbolo de menor y el ángulo que formaba la horizontal con el último punto designado. Hasta ahí nada nuevo, ¿vale? Bien, rectas particulares. Hay veces en las cuales me va a interesar que la recta o bien sea horizontal o bien sea vertical. Para ello va a haber una forma muy sencilla de hacerlo sin tener necesidad de estar utilizando coordenadas relativas. Por ejemplo, si yo quisiese una recta horizontal que midiese 50, pues por supuesto le daría la orden línea, pincharía en cualquier punto, y para ello vamos a activar lo que en AutoCAD se denomina la función orto, que o bien lo podéis hacer desde este icono de aquí, modo orto, o bien sería la tecla de función F8. A partir de que tengáis activada la tecla de función F8, o el orto activado, o bien desde aquí o con la tecla de función, AutoCAD está limitando el dibujo de esa recta o bien a ser una horizontal o bien a ser una vertical. Y es en este caso cuando AutoCAD te permite hacer lo que se denomina dar direcciones y distancias. Si yo quisiese que en esa dirección, en la dirección derecha, midiese 50, pues directamente posiciono el cursor hacia la derecha y sin necesidad de utilizar coordenadas relativas cartesianas, directamente pondría la cantidad y le daría Enter. Si yo hacia abajo ahora quiero que vaya 30, pues 30, Enter. El sentido se le da a la dirección del cursor. 50, Enter. Y por ejemplo 30, Enter. Y para terminar la orden ya sabéis, botón derecho, Enter, intro o barra de espacio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver determinadas opciones de la línea. Por ejemplo, si yo empiezo una línea, voy a activar o desactivar en este caso la función orto y pincho de momento en 3 puntos cualesquiera. A partir del día de hoy siempre os fijáis que en la ventana de comandos entre corchetes os va a salir una serie de opciones que puedes hacer con dicha orden, siempre presentando una o dos letras en mayúsculas que no tiene por qué coincidir con la primera, que te indica qué letra tienes que teclear para escoger dicha opción. Por ejemplo, si yo quisiese escoger la opción de cerrar, teclearía C, Enter, y AutoCAD lo que hace es cerrar la línea por el primer punto designado. Si yo repito la orden línea con el botón derecho, pincho en 3 puntos cualesquiera y digo, ¡ay! Me equivoqué en el último.
Pues lo que no se debería de hacer sería terminar la orden y borrar la línea que habéis hecho mal. Para eso estará la opción de deshacer, que simplemente tendríais que teclear H, Enter, y AutoCAD revoca el último punto designado. Si volvéis a teclear H, va revocando pues puntos, con lo cual la corrección es muy fácil. Y de momento de la orden línea ya está, no necesitáis de momento saber nada más, ¿vale? La orden círculo, cuya abreviatura será C, Enter. Claro, un círculo viene definido por defecto por centro y radio. O bien lo podéis dar gráficamente pinchando con el botón izquierdo, o bien podréis dárselo manualmente tecleando, por ejemplo, de radio 50. ¿Vale? En el momento que le deis o repitáis la orden con el botón derecho y le deis al botón izquierdo, eso lo interpreta AutoCAD como precise punto central porque es la opción que viene por defecto. Pero fijaros como en la ventana de comandos se os da una opción de 3P, 2P y TTR, de las cuales solo vamos a explicar hoy la opción de 3 puntos y la opción de 2 puntos. La opción de 3P es para que cuando conozcáis físicamente 3 puntos por los cuales pasa la circunferencia, de tal manera que siempre primero la orden y después 3P, Enter. Pues si yo sé que pasa por este punto, pasa por este punto final y pasa por este punto final, pues ya AutoCAD calcula solo la circunferencia que pasa por esos 3 puntos dados. Con la opción, repito la orden círculo, con la opción 2P, siempre os recuerdo, primero la orden y después la opción, lo que le estaréis indicando es 2 puntos por los cuales pasa la circunferencia. Realmente lo que le estáis definiendo de ese círculo es el diámetro, ¿vale? Y poco más que tengáis que saber inicialmente de la orden círculo, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar un poquito esto. A continuación, la orden rectángulo, ¿vale? La orden rectángulo, como veis en el icono, pues os va a pedir primero que defináis una esquina y después que defináis la esquina opuesta. Claro, si yo ya tengo nociones de lo que son las coordenadas relativas cartesianas y conozco cuáles son las dimensiones de ese rectángulo, que son por ejemplo de 100 por 50, lo único que tendríais que poner para expresar el segundo punto, que sería la esquina opuesta, sería siempre la arroba por delante, arroba, el incremental en X, el incremental en Y, separados por una coma. Por lo tanto, a partir de estos momentos ya sabéis hacer rectángulos conociendo cualquier dimensión del mismo, ¿de acuerdo? Y existen muchísimas más opciones de rectángulo, como estáis viendo en la parte inferior, pero que tampoco me interesa explicar en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Y por último, de las principales órdenes de dibujo que vais a utilizar, estaría la orden polilínea. Que veamos hoy las principales órdenes no significa que no vayamos a ver más, ¿vale? Pero simplemente con esta la cantidad de posibilidades o de cosas que podéis hacer es impresionante. Pues bien, la orden polilínea funciona exactamente igual que la orden línea, incluso con sus mismas opciones de cerrar y deshacer. Incluso tiene más, pero que de momento solo me interesa que sepáis la de cerrar y deshacer. La única diferencia con la orden línea estriba en que todo lo que haga de una sola tacada con la orden polilínea, AutoCAD lo considera como una única entidad. A diferencia de que si yo hubiese hecho eso mismo con la orden línea, para AutoCAD, con la orden línea, esta entidad es independiente de esta y es independiente de esta. Mientras que si yo lo he hecho todo de una tacada con la orden polilínea, pues todo lo que he hecho es una única entidad, o AutoCAD lo considera como un único objeto. Eso tendrá su relativa importancia en determinadas prácticas, como por ejemplo con la orden de fase, que no estoy explicando la orden de fase, que será, por ejemplo, si tú haces un desfase, lo que AutoCAD considera una única entidad, pues pondré aquí distantemente a todos sus lados ese desfase. Mientras que si yo hago ese desfase a la orden línea, pues tendría que ir una a una definiendo ese desfase, ¿vale?
Las aplicaciones de cuándo utilizar una cosa, cuándo utilizar otra, pues vendrá con la realización de la práctica 1. Pues básicamente, línea, círculo, rectángulo y polilínea son las órdenes más utilizadas en el trabajo bidimensional para dibujar. Y vuelvo a repetir, eso no implica que en posteriores clases expliquemos por muchísimas más órdenes de dibujo. Para a continuación dar las principales órdenes de modificación. ¿Vale? Ya sabéis que en la primera clase me puse la barra de herramientas de modificación junto a la barra de herramientas de dibujo. ¿Vale? Y vamos a empezar con la orden borrar. ¿Borrar qué es? Borrar es eliminar una entidad de dibujo. Es por ello por lo que te va a preguntar primero a la orden es que designes lo que quieres borrar. Por eso cuando le dé a la orden borrar, cuya abreviatura será B de borrar, lo primero que te pregunta la orden es que designes los objetos. Y como vimos en la segunda clase, la designación se hará con el botón izquierdo del ratón. Y para terminar la orden borra, o bien le damos al botón derecho o bien le damos a Enter, quedando así borradas las entidades. Y ya vemos la primera problemática que existe con las órdenes de modificación. Es decir, eso viene muy bien, el designar objetos con el botón izquierdo del ratón, cuando tenemos pocas entidades. Pero ¿qué pasa cuando tengo que designar múltiples entidades? Pues bien, esto es independiente de las órdenes de modificación. Es en este preciso momento cuando vamos a ver formas y maneras de seleccionar objetos en AutoCAD. ¿Vale? Pues bien, las principales son las siguientes. Si cualquier orden de modificación como borra, copia o desplaza te pregunta designar objeto, pues ya sabéis la primera, que es posicionando el cursor sobre la entidad en cuestión y pinchando con el botón izquierdo. Pero AutoCAD te va a permitir lo que se denomina designaciones por ventanas y designaciones por captura. Las designaciones por ventana son designaciones de una región rectangular de selección, es decir, pincho con el izquierdo y pincho con el izquierdo, pero de tal manera que siempre designáis esa región rectangular de izquierdas a derechas. ¿Vale? Y la característica fundamental de esta designación por ventana, que siempre va de izquierda a derecha, izquierdo, izquierdo, es que solo selecciona lo que está totalmente englobado en el interior de dicha ventana. En el ejemplo que os estoy poniendo, solo estaría seleccionando la recta que está en medio, izquierdo, izquierdo, y AutoCAD solo selecciona la recta que está en medio, porque las otras dos rectas no están totalmente englobadas en el interior de dicha ventana. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se denomina una designación por ventana. Mientras que si yo hago lo contrario, es decir, designo la región rectangular de derecha a izquierda, incluso la previsualización de dicha región cambia, eso es lo que AutoCAD denomina una designación por captura. De tal manera que la característica fundamental de una designación por captura es que selecciona tanto lo que está totalmente englobado como lo que toque en sus aristas. En el caso que os estoy poniendo en la pantalla, se estaría designando todo. Mientras que en la designación por ventana no. ¿De acuerdo? Por tanto, a partir del día de hoy, por ejemplo, si yo quisiese seleccionar estas dos entidades, con la orden borra, por ejemplo, lo que no debéis hacer, como poder se puede, es intentar englobarlas todas, sino simplemente pinchando con el izquierdo, rápido, y pinchando con el izquierdo hacia la izquierda, pues las seleccionáis bastante más rápido que bien ir una a una, o bien teniéndolas que englobar en su totalidad. Directamente no, si mi objetivo es seleccionar las dos, pues izquierdo, izquierdo rápido. Y claro, terminaría la orden con el botón derecho del ratón. ¿De acuerdo? Es decir, como método de selección estaría la designación simple, que es posicionando el cursor encima de la entidad y pinchando con el botón izquierdo. La designación por ventana, que es designar una región rectangular de selección que va de izquierdas a derecha y solo selecciona lo que está totalmente englobado en el interior de dicha ventana. Y por último, la designación por captura, que es la designación de una región rectangular de selección que va de derechas a izquierdas y selecciona tanto lo que está totalmente englobado como lo que toque sus aristas.
Existen más métodos, pero de momento hoy nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Y ahora vamos tanto con la orden desplaza como con la orden copia, que básicamente AutoCAD te pregunta lo mismo. La orden desplaza, un desplazamiento, es simplemente el trasladar un objeto de un sitio, cogiéndolo de un sitio a otro. Y es por ese concepto por el cual AutoCAD te va a preguntar, pues por supuesto, lo primero, con la orden desplaza, cuya abreviatura será de Enter, lo primero que te va a preguntar AutoCAD es qué quieres desplazar. Y ya sabéis inicialmente que eso podéis designar los objetos bien uno a uno, o bien mediante una designación por ventana, o bien mediante una designación por captura, si solo quiero seleccionar esto. La orden desplaza no va a parar de preguntarte qué quieres desplazar hasta que no termines la designación. En este paso, muchas veces los que comenzáis a utilizar el programa por primera vez, os quedáis pillados porque se os olvida terminar la designación con el botón derecho del ratón, o con Enter, Intro o barra de espacio. Por lo tanto, siempre que le deis a la orden desplaza, se selecciona la entidad y se termina la designación con el botón derecho del ratón. Enter. ¿Vale? Y una vez que se termina la designación, la orden te va a preguntar por dónde lo quieres coger, punto base de desplazamiento, y a dónde lo quieres llevar. Es decir, el hecho de que hayáis designado la entidad no implica que la hayáis designado por dónde la queréis coger. El fallo típico que tenéis los principiantes es que directamente pincháis donde lo queréis trasladar. Y no, siempre primero será el punto base y el punto de destino. ¿De acuerdo? La copia pues funciona exactamente igual que la orden desplaza, es decir, me va a preguntar designar objeto, botón derecho termino la designación, punto base de desplazamiento o copia y punto de destino. Lo que pasa es que con la orden copia te va a seguir dando la posibilidad de realizar lo que de toda la vida de Dios se ha denominado una copia múltiple. Y la orden no se termina hasta que no le deis a Enter, Intro, barra de espacio o botón derecho. ¿De acuerdo? Bien. Cosas importantes de la orden copia. Por ejemplo, si yo parto de un rectángulo de 100 por 50, ¿vale? Y quiero un rectángulo exactamente igual a una separación de 10, perdona un momentito que me he equivocado, sería una copia de esto de aquí a aquí y esto a 10, lo que no haríais es exactamente lo que acabo de hacer, es decir, como poder se puede, es decir, se hace una copia de punto final a punto final y después se desplaza a 10, pero hay una forma mucho más rápida de hacerla. Por ejemplo, si yo sé que esto es 100 y la separación es 10, tú lo que quieres es otra entidad igual a esta separada a 10. Por lo tanto, por definición, eso será la orden copia. Copiaría esta entidad, podéis pinchar como punto base el punto que os dé la gana y AutoCAD te permite dar una dirección y una distancia, que siempre será lo que mide la entidad más la separación. Es decir, si en mi caso mide el lado 100 y la separación es 10, pues pondría como separación 110 y terminaría la orden con el botón derecho del ratón. Las distancias expresadas tanto en los desplazamientos como en las copias siempre son del eje del elemento original, al eje del elemento copiado. Es por eso por lo que la separación que le he dado a la copia es de 110. Siempre es lo que mide la entidad más la separación. Con lo cual, con la orden copia espero que no tengáis ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? A continuación lo que haríamos es explicar la orden gira. Por ejemplo, si yo tuviese este rectángulo, que me importa 3 pimientos ahora que sepáis cómo lo colocar en el centro, no es el objetivo. Imaginaros que yo quiero girar este elemento pues 45 grados con respecto a su centro.
Pues ni más ni menos que eso es lo que os va a pedir la orden gira. La orden gira, cuya abreviatura será GI. Por cierto, el de la orden copia, la abreviatura es CP. Pues la orden gira te preguntará qué designes objeto. Se termina la designación con el botón derecho del ratón. Y siempre algo gira con respecto a un punto. Es por eso por lo que la orden gira te pregunta punto base de giro. Y a continuación, me voy a quitar el orto para que lo veáis mejor, te pregunta el ángulo de giro, teniendo presente lo que comentamos en la segunda clase. El sentido positivo de los ángulos en el AutoCAD es el antihorario. Si yo quiero que gire 45 grados, pues directamente le daría 45. Y la pieza ha girado 45 grados. Es decir, si os estáis dando cuenta, las órdenes de AutoCAD son bastante sencillas. Lo único que os tenéis que preguntar para no saberos lo que os pide AutoCAD de memoria es físicamente qué son las órdenes, qué es un desplazamiento, qué es una copia, qué es un giro. Y AutoCAD es tan tonto que simplemente te va preguntando paso a paso en la ventana de comandos qué es un giro o qué tenéis que hacer con la orden giro. ¿De acuerdo? Girar, seleccionar objeto, punto base de giro y el ángulo que forma. Por último, en esta clase de hoy, ¿vale?, vamos a dar dos órdenes que vais a utilizar mucho en el proceso de trabajo, que son la orden recorta, cuya abreviatura será esta de las que me gustan, RR, WR, y la orden alarga, cuya abreviatura será AL. Pues bien, la orden recorta va a servir para eliminar parcialmente entidades de dibujo. Me explico. Si vosotros quisieseis eliminar solo esta parte de aquí, no lo podríamos hacer con la orden borra porque eliminaría toda la entidad. Pues para eliminar parcialmente esta entidad se utiliza la orden recorta, cuya abreviatura sería RR. Y lo primero que te pregunta la orden recorta no es lo que quieres recortar. Lo que te pregunta AutoCAD primero es que designe a partir de dónde quieres recortar. Eso siempre se ha denominado arista de corte. Se selecciona el a partir de dónde quiero recortar. Se os olvidará lo que voy a hacer ahora, que es botón derecho. Y después se selecciona la parte a recortar, eliminando así este trocito de aquí, la orden recorta. Si yo repito la orden con el botón derecho del ratón y designo esta arista cortante y esta arista cortante, botón derecho, en el momento que yo seleccione esta entidad, pues quedará eliminada la parte entre ellas. Y así de sencillo se utiliza la orden recorta. A la orden alarga le va a pasar 3/4 de lo mismo, es decir, si yo quiero prolongar esta entidad hasta esta recta de aquí, con la orden alarga, cuya abreviatura será AL, lo que no se debe designar es la entidad a alargar. Lo primero que se selecciona es hasta qué entidad quiero que llegue. Se termina la designación con el botón derecho del ratón y después pincharía en el extremo alargar. Si nos ponemos un poquito fisnos, ¿vale?, tendría que pinchar de la entidad hacia la izquierda. Fijaros, si yo pincho aquí, la orden alarga no hace nada. Entonces, para evitar tener que estar calculando cuál es la mitad de la entidad, pues simplemente pincho en el extremo alargar, terminando la orden a continuación con el botón derecho del ratón. ¿De acuerdo? Y por último, ya lo dejamos por hoy, muy importante estará la orden de fase, la que antiguamente se denominaba equidistancia, cuya abreviatura será DF. En las versiones antiguas de AutoCAD, la abreviatura de equidistancia era EQ. Y la orden equidistancia lo único que me va a servir es para hacer una copia a una distancia determinada que yo marco. Por lo tanto, si yo tecleo DF de desfase, lo primero que te va a preguntar AutoCAD es a qué distancia quieres la copia. Pues vamos a poner a 25, Enter. Después, de una manera muy rimbombante, AutoCAD te pide, o antiguamente de una manera muy rimbombante te preguntaba designar objeto a transponer. ¿Qué elemento quieres copiar? Y esto lo vas a tener que hacer por narices con el botón izquierdo del ratón. No te permite hacer una designación ni por ventana ni por captura.
Y por último te pedirá el lado en el cual quieres la copia, que se designará pinchando con el botón izquierdo en el lado deseado. Si quieres volver a hacer una copia pero para este lado, la orden no se termina hasta que no le des al botón derecho. Por lo tanto, la orden equidistancia es muy útil cuando queráis hacer rectas paralelas. Claro, cuando la orden equidistancia se hace a lo que AutoCAD considera una única entidad, llámese un círculo, llámese un rectángulo, llámese una polilínea cerrada, lo que haría AutoCAD simplemente es una nueva entidad concéntrica a la original a la distancia que tú le marcas. Me explico. Si nosotros le damos ahí desfase, muchas veces se me escapará equidistancia porque soy un animal de costumbre, ¿vale? Le doy la distancia 5, selecciono la entidad, que en este caso es un rectángulo, y pincho hacia el exterior porque quiero que lo haga hacia el exterior. AutoCAD lo que te da es una nueva entidad equidistante de todos sus lados la cantidad que habéis marcado de 5. Si eso mismo lo hiciese con un círculo, desfase y vuelvo a marcar la misma cantidad y pincho hacia el interior, pues lo que me hará será entidades concéntricas. Pues aunque creáis que es casi imposible, solo y exclusivamente con las órdenes que habéis dado podéis hacer casi en AutoCAD la mayoría de las cosas o de proyectos que tengáis. Y vuelvo a repetir lo que dije inicialmente. Eso no quiere decir que a lo largo del curso, sobre todo con la práctica de la vivienda, veamos sobre ella pues muchas más órdenes, tanto de barras de herramientas de dibujo como de modificación. ¿De acuerdo? Con lo cual practicar todas estas órdenes en casa y nos vemos en el próximo tema, que ya será control y gestión de capas.